Uno de los reclamos principales incluidos en la plataforma del PIT-CNT en el paro general parcial de ayer fue una rápida aprobación en el Parlamento del proyecto de ley que establece una reducción gradual de la jornada laboral. La iniciativa, que está firmada por la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta, pasa a un máximo de 40 horas semanales en el cuarto año de vigencia de la ley, la jornada laboral. Previamente, en el primer año se reduce a 46 horas, en el segundo a 44 y en el tercero a 42 horas semanales. Durante su discurso, en el acto que tuvo lugar frente al Ministerio de Economía, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que la central buscará que esta sea la ley laboral más importante del siglo XXI en Uruguay. Desafiamos al debate público que sea necesario para que nuestro pueblo tenga todos los fundamentos claros de lo que consideramos es la principal ley laboral a ser aprobada en el futuro inmediato, y es una perspectiva, compañeras y compañeros, que no beneficia tan siquiera al trabajador y la trabajadora, sino que nos pone en una ruta civilizatoria. También ayer se conoció una exposición del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre los riesgos que él entiende representa esta eventual ley. Según informó el diario El País, Mieres cuestiona que la reducción de la jornada laboral que se plantea sea generalizada y que además se la implemente por la vía de la ley. Al mismo tiempo sostiene que no es posible imaginar una reducción del tiempo del trabajo en una determinada unidad productiva sin que simultáneamente se establezca algún tipo de entendimiento sobre la productividad. Hablando el jueves pasado ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, el ministro advirtió que una ley así implicará para las empresas un mayor costo en función de las horas trabajadas por cada empleado, y eso, sostuvo, afectará la rentabilidad, pero además, a la corta o a la larga, terminará, como ocurre en otros casos, cortándose por el lado más fino. Pero hace otras consideraciones y sobre ellas es que justamente vamos a profundizar en los próximos minutos. Ministro Mieres, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo andan? Un gusto. Una primera consideración, ¿cómo se para ante este tema en líneas generales? A lo que voy es, Emiliano citaba una cuestión quizás de forma. ¿Usted está en contra de esta propuesta solo por una cuestión de forma, por el hecho de que esto sea por una ley y de forma generalizada? ¿O también conceptualmente está en contra? Yendo al fondo, por supuesto que este es un tema importante y es un tema que forma parte de los desafíos del futuro del trabajo, del presente y del futuro del trabajo. Todo el tema del tiempo de trabajo es un tema de la agenda internacional y también de la agenda nacional. La semana pasada el Instituto de Derecho Laboral de la Universidad de la República llevó adelante un seminario y una de las mesas estaba vinculada a la discusión sobre el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo en dos sentidos, en la flexibilidad sobre su distribución y en la cantidad, es decir, en la eventual reducción del tiempo de trabajo. El tema es concretamente esta iniciativa que presentó la bancada de senadores del Frente Amplio y a la que refería el presidente del PIT-CNT. Esta iniciativa, desde nuestro punto de vista, es una iniciativa mal definida, ¿no? En muchos sentidos. La verdad, en primer lugar, porque se hace por ley y hace tabla rasa con las realidades de los distintos sectores de actividad, de los tamaños de las empresas, de las localizaciones de las empresas, de un montón de características en las que, sea cual sea el caso, se toma la decisión obligatoria, además porque dice expresamente el proyecto de ley que es de orden público, es decir, que tiene obligatoriedad total, a una reducción que implica un incremento en el costo laboral de cualquier empresa del orden de un 4% anual acumulado, lo cual al final de los 4 años implica más de un 15% de incremento del costo laboral
sin ninguna contrapartida. Pero por otro lado sí está este aspecto, ¿no? Sería algo progresivo. Y yo le preguntaba sobre todo su posición, porque también es cierto que la comparativa internacional, Uruguay supo ser un país que estuvo a la vanguardia, digamos, quizás a principios del siglo XX, y ahora, sin embargo, en cuanto a este tema, en cuanto a la extensión de la jornada laboral, somos de los que estamos más rezagados, ¿no? Veo en la exposición de motivos del propio proyecto de ley, se menciona que un estudio de OIT señala que los países de América Latina donde promedialmente se trabajan más horas por semana son El Salvador, 43,4, México, 42,1, y Uruguay también con 42,1. Y con esto estamos lejos de lo que capaz puede ser algo más rupturista, ¿no? Que se ha planteado como experiencias pilotos de reducir un día de la jornada laboral o de reducir drásticamente el horario, sino simplemente es, llevarlo capaz a un horario que ya está extendido en muchos sectores de la propia actividad laboral, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ese camino es un camino claro que va a ocurrir, que está ocurriendo. De hecho, por ejemplo, cuando la ley de teletrabajo, la actual ley de teletrabajo generó una flexibilización de la distribución del tiempo, no de la reducción del horario, pero sí de la distribución del tiempo, que habla de la posibilidad de que el trabajador tenga flexibilidad en cuanto al cumplimiento del horario diario para pasar a tener una unidad de medida semanal, que me parece que es mucho más flexible incluso para lo que es la vida cotidiana de un trabajador, sin perjuicio del derecho a la desconexión, en fin. Uh-huh. Pero en este otro tema también yo creo que sí, que efectivamente que el Uruguay tiene pendiente un ajuste de sus horarios, pero que estas cosas no se pueden hacer por ley con total independencia de la realidad. Hay un tema que en el Uruguay es muy particular y que seguramente en muchos países del mundo, o mejor dicho, en la mayoría de los países del mundo no es igual, que es que el 90 y pico % de las empresas uruguayas son micro y pequeñas empresas. Es decir, estamos hablando de empleadores que tienen, en el caso de las microempresas, menos de 5 empleados en su plantilla laboral, y luego otros que tienen menos de 20. Entonces, para esos empresarios, un incremento a rajatabla, un año hay que reducir 2 horas y el otro año otras 2 y después 2 y después otras 2, que depende, porque hay otras empresas que tienen 44 horas, entonces supongo que para ellas, porque hay distintos regímenes de distribución del tiempo, para otras será menos, no será 2, 2, 2 y 2, sino 1, 1, 1 y 1, no sé, porque el proyecto de ley no lo establece. Pero en cualquier caso, en general, los acuerdos que implican reducción de la jornada laboral están acompañados de acuerdos de mejora de productividad, porque si no, el problema que hay es que eso implica un incremento del costo de las unidades productivas, que más tarde o más temprano se traslada a los propios trabajadores, porque el empresario tiene que buscar la manera de ajustar sus costos. Entonces, por otra parte, así dicho y así resuelto por el proyecto de ley, estaría de alguna manera, digamos, sustrayendo del debate de los consejos de salarios nada más ni nada menos que los aumentos salariales, porque esto implica un incremento del salario real del orden del 20% en 4 años. Uh-huh. O sea, esa es la magnitud del impacto, digamos. Entonces, sí, discutir la productividad es fundamental, y nosotros, de hecho, desde el Ministerio de Trabajo tenemos decidido iniciar un proceso de discusión sobre la cuestión de la productividad. Es un tema que además en años anteriores con los gobiernos del Frente Amplio estuvo arriba de la mesa, pero no se avanzó mucho porque es un tema complejo, pero hay que ponerlo arriba de la mesa. Y en ese contexto yo creo que claramente se debe discutir este otro tema que está atado. Lo que pasa es que ahí hay todo un tema con la reserva de la información por parte de las empresas, ¿no? En cuanto a mostrar sus números, en cuanto a poder dialogar con los trabajadores y en esa relación de más confianza, de ver cómo, entre otras cosas, cómo se puede cumplir con esa mejora.
Bueno, en eso sí yo creo que tenemos que avanzar, porque además hay una ley nueva que de este periodo de gobierno, que es la que establece el tema de la personería jurídica, que es la garantía para un empleador con respecto a eventual mal uso de la información reservada que deba suministrar un empresario. No sé si me explico. O sea, uno de los problemas que había con la información empresarial que se señalaba por parte de los empresarios es que después no había, digamos, ante eventuales irregularidades en el manejo de la información, no había un responsable del otro lado. Bueno, ahora con la personería jurídica, que por otra parte muchos sindicatos ya tienen, eso se subsana, porque si hay alguna irregularidad en la reserva, la responsabilidad va a ser del sindicato, ¿no? Pero volviendo al proyecto como tal, o sea, ¿usted no vería mal el tema si esta misma discusión o este mismo planteo se hace en el ámbito del Consejo de Salarios? Si se acuerda por allí y si se contempla lo de la productividad, en ese caso lo ve bien. ¿El Ministerio de Trabajo lo impulsa ese paso? Nosotros estamos dispuestos a entrar en este tema, siempre por la vía de la negociación, no por ley. No nos parece que una ley general, así como está planteada, además en 5 o 6 artículos, diciendo a partir de la aprobación de la ley el primer año se bajarán 2 horas de trabajo, porque la realidad de los sectores es muy distinta. Ustedes se imaginan, no es lo mismo, y la productividad también se mide de manera diferente. No es lo mismo en una fábrica que produce digamos, productos en serie, que la productividad de repente es más fácil de establecer, porque tiene que ver con la cantidad de objetos que se producen en tanto tiempo, y en otros niveles, en otros tipos de empresas, debe ser diferente. Entonces, no se puede tomar medidas así. A mí me llama la atención esta velocidad con que el Frente Amplio, primero el 1 de mayo, el PIT-CNT anuncia el tema de que va a impulsar la reducción de la jornada laboral, y a los 2 meses el Frente Amplio presenta el proyecto de ley muy facilista, muy simplista, de un tema que es mucho más complejo y que merece un abordaje como el que estamos planteando, un debate sobre la mejora de productividad que está vinculado a la posibilidad de reducción de horas. Por supuesto, nadie está opuesto a priori. Pero supongo que ahí desde el Frente Amplio le contestarán que, bueno, si estas cosas a veces no se hacen por ley, no se establece una obligación de este tipo, bueno, las empresas por su parte siempre son reacias, ¿no?, a este tipo de modificaciones. Bueno, yo podría responderles, gobernaron 15 años y nunca se les ocurrió esto, ¿no? Pero ¿por qué usted dice lo de la pertinencia y...? Perdóname, es más, cuando empezaron a hablar sobre estos temas fue a partir de la discusión de la productividad. Eso fue el planteo que hubo de parte del Ministerio de Economía en el gobierno de Mujica, que planteó la posibilidad de incorporar cláusulas de productividad en la negociación colectiva, y no tuvieron éxito. Y después no volvieron a plantearlo. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez no plantearon nada al respecto. O sea, lo que estoy diciendo es, a veces uno se pregunta si estas cosas que vienen justo cerca de año electoral no tienen una idea de generar una cosa más demagógica, porque la verdad, el planteo así como está hecho es realmente de una complejidad y de resultados muy preocupantes para el mundo empresarial y también para el mundo laboral, de empleo, porque la gente, al final, si hay una incorporación, un aumento de costos en un kiosco, en una empresita, en un pequeño taller, en todos lados, el tema es bajar las horas de trabajo a cambio de mantener el salario. Bueno, es una situación compleja, ¿no? Ministro, porque la verdad, cuando se habla de esto, enseguida en el imaginario está la idea de la gran empresa que tiene una alta rentabilidad, que tiene 300 o 400 trabajadores y cómo no va a tener la capacidad de absorber esos costos. Pero no está hablando de la enorme mayoría de los emprendimientos uruguayos, que son de otras características. Vuelvo sobre las cifras que usted citaba, ¿no? La reducción implicará un incremento de 20% en el salario real de los trabajadores. Aproximadamente.
Sí. Y al mismo tiempo se dará un aumento de 4% anual en el costo laboral para las empresas, ¿no? En las estimaciones del Ministerio también se contempló lo que en general se suele ocurrir cuando se dan estas situaciones de reducción de la jornada laboral, que es también la creación de puestos de trabajo, pensando en, bueno, por un lado, más horas de ocio para los trabajadores, como se dice, ¿no? Y que pueda implicar un incremento en el área recreativa, por ejemplo, o también lo que puede ser una disminución del desempleo en algunos sectores, como por ejemplo el juvenil, ¿no? Debido a que las empresas, bueno, si necesitan más horas de trabajo, recurrirán a otros empleados que hoy están desocupados. A ver, Romina, ahí hay un análisis equivocado, porque además esas empresas entonces van a tener que incorporar más trabajadores y por lo tanto el aumento del costo laboral es mayor aún. Además de financiar un incremento de la remuneración en términos reales, porque por menos horas se va a cobrar lo mismo. Además, si le agrego, entonces el costo es mayor todavía para cualquier unidad productiva. O sea, no creo que las empresas opten entonces por contratar más gente. No sé si eso... a ver, la ecuación económica no cierra, no estamos hablando de una economía en donde los niveles de rentabilidad del sector empresarial sean parejamente espectaculares. Entonces, le estamos cargando un aumento en los costos laborales y además, si la solución es contratar más personas, todavía sería más complicado para muchas empresas. Para algunas probablemente no, pero para muchas para la mayoría sería muy complicado, ¿no? Y lo otro que yo le decía respecto a la creación de puestos de trabajo en otras áreas que tendrían, sí... esto que le estoy planteando, los dos argumentos es desde el punto de vista teórico, ¿no? Siempre se menciona cuando se reduce la jornada laboral, por un lado, puede ayudar a un incremento en la tasa de empleo de población juvenil, por ejemplo, que en general tiene un alto nivel de desempleo porque se acuda a ella, y por otro lado también que se desarrollen otras áreas de actividad, ¿no? Vinculada a recreación, deporte, cultura. Eso puede ocurrir, también puede ocurrir que también se ha hablado de que algunas experiencias de reducción de la jornada laboral mejoran el clima laboral y eso puede favorecer la productividad. Pero esas son las cosas que hay que discutir y que tienen que ver con situaciones concretas que no se pueden hacer al barrer. No se puede tirar un proyecto de ley que implica un incremento del costo generalizado al 100% de las empresas, porque además si no cumple van a ser sancionadas, independientemente de su tamaño, de su giro de producción, de su realidad de rentabilidad. La verdad, es poco serio el planteo, la verdad. Entonces, lo que nosotros sí creemos es que este tema es un tema de agenda y hay que discutirlo y hay que poner arriba de la mesa, pero también hay que discutirlo sobre la base de qué caminos tenemos. De hecho, es lo que ha pasado en el Uruguay. En Uruguay hay ejemplos, el ejemplo de la bebida es el más conocido, el paradigmático, que hubo un acuerdo de mejora de productividad con indicadores concretos que se miden de forma permanente contra una reducción del tiempo de trabajo. Y eso ha funcionado, y ha funcionado muy bien, pero fue acordado, fue negociado, fue resultado de estudios que permitieron determinar de qué manera se mide una mejora de productividad y luego se va cumpliendo. Eso podría multiplicarse en distintos sectores e ir avanzando. Pero ya la verdad, este planteo así planteado es de una simplificación sorprendente, ¿no? Sorprendente. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos en cualquier momento con este tema. Un abrazo. Un gusto, que anden gracias. bien. Chau, chau.